la vida y la disposición por estar todos juntos aquí para meditar, estudiar su santa y bendita palabra. Qué gusto verlos, aunque sea por esos medios. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite este tiempo, este espacio. Y bueno, vamos a meditar un poquito la palabra de nuestro Dios. Como todos ustedes saben, hemos empezado a estudiar y bueno, de hecho hoy vamos a estar cerrando un tema bastante interesante, que como tal es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hemos estudiado, bueno, primero ahí con nuestro hermano Alan y posteriormente su servidor, eh, cómo en la antigua ley, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel conocía bastante bien. eh, Jesucristo estaba presente, el Señor Jesucristo, el verbo que fue hecho carne, según el Evangelio, según San Juan, ya estaba presente desde los primeros libros, desde las primeras palabras de la Biblia. Y si recordamos un poquito la clase que tuvimos la sesión pasada, citábamos ese texto que es Juan capítulo 5 versículo 39, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis vida eterna, dice, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y nosotros preguntábamos, ¿a qué escrituras se refiere? ¿Qué escrituras conocían los judíos, las personas a las que el Señor Jesucristo le estaba hablando? ¿Cuáles eran esas escrituras? Comentábamos brevemente esta cronología, hermanos, muy brevemente la vamos a recordar, donde vemos que cuando el Señor Jesucristo está hablando, que sabemos, hermanos, él empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años, entonces en un periodo entre el 30 y el 33 después de Cristo, pues todavía no se habían escrito, todavía no estaban registrados en los evangelios, las cartas de Pablo, los escritos del Nuevo Testamento todavía no estaban completos. Eh, Terminó como tal de completarse el canon bíblico, según dicen los eruditos, hermanos, aproximadamente entre el 90 y 100 de nuestra era. El último libro que se escribió fue el libro de Apocalipsis, que justamente escribió el apóstol Juan, el último apóstol que quedaba con vida. Pero todos los escritos, empezando desde el Evangelio según San Mateo hasta el libro de Apocalipsis, pues todavía no estaban escritos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla y dice las escrituras, ¿a qué escrituras se está refiriendo? No se está refiriendo al Nuevo Testamento. ¿Y a qué escrituras entonces se está refiriendo? Preguntábamos, pues comentábamos qué escrituras conocían los judíos, qué escrituras desde niños ellos eran instruidos, pues los 39 libros del Antiguo Testamento, que incluye obviamente todos los libros, tanto los libros de la ley como los libros históricos, los libros de los profetas. Todos estos libros ellos los conocían, eran instruidos desde pequeños, eh, se leían de manera frecuente en la sinagoga. Si, eh, Desde niños eran llevados, en la congregación que tenían los judíos, en la doctrina en la que eran instruidos, era propiamente en esos libros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice las escrituras en el contexto del texto, si nos abocamos a la línea de tiempo en la que Él está hablando de estos libros que los judíos conocían perfectamente, que ahora nosotros conocemos como los libros del Antiguo Testamento. Bien, esto era lo que brevemente comentábamos la clase pasada, hermanos, y también decíamos que Jesucristo, Él estuvo presente desde prácticamente desde la creación. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios. Lo comparamos, hermanos, con el libro de Génesis. Vemos que el verbo que posteriormente en el versículo 14 declara Juan capítulo 1, versículo 14. Este verbo dice, nosotros vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre. Vemos que Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, ya estaba presente desde los inicios de la creación. No debe de sorprendernos entonces que en, desde el libro de Génesis, pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, pues de alguna manera haya referencias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo, Él es parte, Él conforma, él es parte, digamos, es Dios mismo, no es parte, es Dios mismo.
en la deidad, hermanos, en las figuras, en las personas de la deidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por consiguiente Él está presente desde el inicio prácticamente de todas las cosas. Esto lo comentábamos brevemente, hermanos, en la clase pasada. Comentábamos también la promesa, la bendición hecha a Abraham a través de Jesucristo. Abraham, cuya descendencia iba a recibir bendición por parte de Dios. La promesa dada a Abraham, que recuerda posteriormente el apóstol Pablo en sus escritos ahí en Gálatas, bueno, él dice que la descendencia de Abraham, que es Jesucristo, hermanos, a través de Jesucristo, a través de la fe que nosotros tenemos en él, nosotros también recibimos esa bendición que fue prometida a Abraham y a su descendencia, que en este caso es Jesucristo. Platicábamos un poquito también cuando al Señor Jesucristo, y en Juan capítulo 8, versículo 57, cuando los judíos lo cuestionan a él, le dicen, oye, pues aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Comentábamos que el Señor Jesucristo, por ser quien es, hermanos, en el principio, recordemos, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Era Dios. Él siempre ha existido, hermanos. Por consiguiente, Él ha visto desde los inicios de la creación, ha visto la era de los patriarcas, ha visto la era ahí, el inicio ahí de la liberación a través de Moisés, y ha visto todo este tiempo, hermanos, Él ha estado presente en íntima comunión con el Padre. Estábamos ahí y comentábamos algunos textos. Juan capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto nos ayuda a entender, hermanos, si a Dios, el Padre, nadie le vio jamás, entonces a quiénes han visto aquellos personajes históricos, aquellos personajes bíblicos en el transcurso de la historia bíblica? Pues otra vez dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice, y otra vez el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Veíamos también ese texto, hermanos, perdón, ahí en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 22, donde Abraham, dice, estaba ante la presencia del Señor. El Señor habla con él, le explica el plan que tenía con respecto a Sodoma y Gomorra, y es interesante ver esto, como dice Abraham, dice, estaba delante de la presencia del Señor. El idioma original hebreo habla respecto al nombre de Dios, y las versiones en español lo traducen como ante la presencia de Jehová. Y comentábamos también esto, hermanos, que en el Antiguo Testamento, varios personajes bíblicos, desde la época de los patriarcas, posteriormente la ley mosaica, y posteriormente también la era de los profetas, varios personajes bíblicos, ellos vieron literalmente, dice el texto, vieron a Dios. El caso de Jacob, el caso de Moisés y los ancianos que suben al monte Sinaí, y el caso del profeta Isaías, que él contempla la gloria de Dios, hermanos. Muy bien, entonces, recordando un poquito esto que estudiamos la clase pasada, habiendo hecho este breve repaso, entonces sí, vámonos de lleno al tema, hermanos, que estamos estudiando, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Antes de meternos de lleno al tema, hermanos, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos dirija y para que Él nos dé sabiduría y lo necesario para poder estudiar ese tema. Así como estamos, hermanos, oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios eterno, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso. Por medio de esta oración, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, la vida nos permites el privilegio, bendito Dios, de estar ante tu presencia, bendito Dios, para poder meditar, para poder estudiar, para poder edificarnos en tu santa y bendita palabra. Suplicamos que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos en esta noche, Señor, sea de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Que sea primeramente para la honra y gloria de tu nombre y para la edificación de cada uno de tus hijos que está presente. Bendito Dios y hermanos, en camino tú les permites llegar, conectarse, Padre, poder estudiar con nosotros sin ningún impedimento, para que todos juntos podamos meditar en tu santa y bendita palabra. Aquellos que por alguna razón no se van a poder conectar, Padre, tú conoces las razones, Señor, bendíceles, Señor, tú seas con ellos, y tú permitas que también ellos puedan también edificarse en tu santa y bendita palabra.
Padre eterno, si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, Señor, perdónanos. No lo tomes en cuenta, Padre. Ayúdanos, danos entendimiento. En tus 20 hermanos nos encomendamos. Te damos gracias. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vámonos de lleno al tema. Este texto es bien importante, hermanos, por eso los pongo aquí, porque todavía es un texto que, si lo complementamos con los otros textos que veíamos ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, y el texto ahí en Juan, fíjense cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, ¿Cristo es qué? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Más claro no puede estar, hermanos. Leíamos hace un momento que a Dios dice, a Dios nadie jamás la ha visto, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y luego dice, Él ya existía, dice, antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Él tiene la supremacía sobre todas las cosas. Recordamos aquí un poquito el texto en Mateo, donde Él dice, toda potestad, dice, me es dada en los cielos y en la tierra. Él es supremo sobre toda la creación. En Él, dice, el versículo 16. Todas las cosas que existen, todas las cosas que vemos, fueron creadas. Entonces, este texto, hermanos, nos ayuda todavía a entender más. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No nos olvidemos de este texto porque lo vamos a estar relacionando en los posteriores textos que estamos estudiando. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Muy bien. Entonces, retomando desde aquí, hermanos, desde esta parte, vamos a leer este texto. Le voy a pedir a algún hermano que me ayude a leer, a nuestro hermano Miguel Reyes, que está por ahí, que me ayude a leer este texto, por favor. Sí, dice, el de Isaías 65, hermano. Sí, sí, por favor, hermano. 65. Bueno, de hecho ahí está en pantalla, es Isaías capítulo 6, ahí creo que lo puse mal, es del 6, versículo 5. 1 Sí. hasta el 5, me parece. Sí, es que yo estaba buscando el versículo 5. Sí, dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Gracias, hermano. En el año, dice, en que murió, dice, el rey Usías, uno de los reyes históricos de Israel. Dice el profeta Isaías, literalmente dice, yo vi, dice, al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. Y luego empieza a describir, hermanos, lo que él estaba viendo. Pero seguimos leyendo este texto. Y ahí una a leer otra vez, por favor, hermano Miguel, versículo 4, versículo 5. Ahí está en pantalla. Creo que se desconectó ahí nuestro hermano Miguel. Pero, digo que tuvo algún tema con el internet. Bueno, si no lo leo, lo leo yo, no hay problema. Dice, la voz del que clamaba, dice, hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, dice, ay de mí, dice, soy hombre muerto, dice. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo también, un pueblo de labios también impuros. Otra vez, recalca Isaías, cuando él ve, contempla la gloria de Dios, dice,
soy hombre muerto, dice. Mis ojos han visto al Rey, dice, al Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre, dice, de labios impuros, y habito en un pueblo, dice, es que también tiene labios impuros. Este texto, hermanos, nos da mucha luz cuando nosotros hablamos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y leíamos hace un momento, decía el texto que leíamos ahí en Colosenses, que Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿A qué se está refiriendo? Cuando decimos también que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿a qué estamos diciendo? Cuando aquel texto en Juan dice que a Dios, dice, nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién vio el profeta Isaías? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. En un momento, hermanos, aquí tenemos unos temas ahí con él. La presentación. Ahí vamos. Pues, muy bien, ahí está, creo. Ok, entonces, si recordamos esos textos que acabamos de comentar, hermanos, la pregunta aquí es, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? Otra vez, él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie la vio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿a quién vio Isaías, hermanos? Si nosotros queremos responder puntualmente esta pregunta, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Fíjense, el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 37 al 41, dice de esta manera, hermanos. Empieza diciendo, y a pesar de que había hecho tantas señales ante el pueblo, dice, ante ellos, dice, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo. Y cita aquí Juan estos textos, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y aquí el versículo 41 nos dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Otra vez, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? En el contexto del texto, ¿de quién está hablando? ¿A quién no le creían los judíos? A Jesucristo. Y cuando Juan menciona que se tenía que cumplir la palabra del profeta Isaías, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, hermanos, cuando dice Isaías dijo esto, cuando vio su gloria y habló acerca de él, lo que está diciendo es que en este texto que leíamos de Isaías, ¿a quién vio Isaías, hermanos? Si nosotros seguimos esa misma línea de pensamiento, donde Isaías dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, entonces, ¿a quién vio Isaías? Hacemos, si recapitulamos un poco, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice que Isaías vio la gloria de Dios. Y Juan capítulo 12, versículo 37 al 41, dice que Isaías vio la gloria del Hijo de Dios. Y si nosotros somos quisquillosos como aquellas personas que quieren torcer la escritura, que no creen o que quieren torcer la escritura, diríamos, pues ahí está, es una equivocación, la Biblia se equivocó porque pues Isaías dice que vio a Dios y Juan capítulo 12, versículo 37 y 41 dice que vio al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pero realmente pues no hay contradicción porque si nosotros entendemos quién es Jesucristo, hermanos, creo que esto está pues bastante claro, ¿no? Efectivamente, Isaías vio a Dios. Y Juan dice que Isaías vio al Hijo de Dios. Porque otra vez, hermanos, el Hijo unigénito, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque otra vez, hermanos, en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque otra vez, hermanos, Él es la imagen visible
del Dios invisible. Entonces, este texto, hermanos, Isaías, y la respuesta que nos da el Nuevo Testamento en Juan capítulo 12, confirma, hermanos, que a quien vio la gloria, que vio Isaías, la gloria de Dios, Isaías realmente vio la gloria del Hijo de Dios. Muy bien, pues seguimos, hermanos. Otro pequeño texto que tengo anexado aquí dice, pero tú, Belén Efrata, dice, para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo aquí? Esa es una profecía, ahí en Miqueas, del Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo es que él, la naturaleza de él, de quién es él, si nosotros entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tal como menciona Juan, en el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo? El verbo era Dios. Entonces, no se nos debe de hacer raro, hermanos, cuando decimos que, o cuando Isaías dice que él vio la gloria de Dios, y Juan dice que realmente a quien vio Isaías era al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, hermanos, Dios mismo, ha existido y existe desde la eternidad. Aquí lo comenta esta profecía de Isaías. Sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermanos, pues no se nos debe hacer raro, porque otra vez, Él le ha dado a conocer. ¿Quién? El Hijo. Él, es decir, el Hijo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen visible, otra vez, del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, muchas veces, a veces decimos que las figuras, los símbolos, las sombras del Nuevo Testamento están en el Antiguo Testamento, y eso es verdad. Mucho de lo que se ha escrito y se ha registrado en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el último libro, que fue el libro de Malaquías, ¿me parece? Todo ello viene a confirmarse en el nuevo pacto, en la nueva ley, que decíamos la clase pasada, la cual es perfecta, la cual fue sellada con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. El Antiguo Testamento es, hermanos, dice Pablo en otros textos, en otros escritos, es nuestro ayo, nuestra guía para poder hallar a Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos a profundidad el Antiguo Testamento, vemos que Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. Presente a través de figuras, a través de símbolos, a través de sombras, decimos. Entonces, para que tengamos el contexto de qué es esto, qué son las figuras, qué son los símbolos, qué son las sombras, ya lo voy a comentar brevemente. Esto lo explicó más a fondo nuestro hermano Alan, cuando habló del protoevangelio, la imagen, la sombra de lo que iba a ser el evangelio, el cual se revela desde el inicio de la escritura, ahí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa que Dios hace a la mujer, donde dice que habría enemistades entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá ella herirá a tu simiente en el calcañar. ¿Qué está diciendo? Es una profecía, es una figura, es una sombra de lo que habría de venir. Que en el Nuevo Testamento, hermanos, se interpreta como la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, a través de su muerte, el diablo hiera al Señor Jesucristo pensando que derrota a Jesucristo a través de la muerte, pero a través de la muerte de Jesucristo es la más grande victoria, hermanos, de los hijos, la más grande victoria para los hijos de Dios, porque a través de su muerte nosotros tenemos redención, hermanos. Entonces, esta es una figura, es una sombra de lo que habría de venir. Otra sombra, la bendición dada a Abraham, que ya se menciona desde la época patriarcal, hermanos. Lo comentábamos en la clase pasada, a través de la descendencia de Abraham, iba a haber bendición para todas las naciones. Y en Gálatas, hermanos, Pablo abunda más sobre esto, hablando que la bendición fue dada a la descendencia de Abraham, la cual es Jesucristo, y a través de la fe en Jesucristo, todos nosotros, hermanos, tenemos o somos parte de esa bendición dada a Abraham.
Entonces, estas son figuras, son símbolos de, de Jesucristo, de la obra, la vida de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Vamos a comentar algunas figuras, no vamos a comentar todas, porque el tiempo no nos alcanzaría, hermanos. Son muchísimas. Al final de la presentación les tengo puestas casi todas las que están. Probablemente por ahí falta alguna. Pero lo curioso aquí es que en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia, desde la época patriarcal, pasando por la época de Moisés, pasando por los reyes históricos de Israel, pasando por los profetas, en toda la escritura, hermanos, se hace referencia, hay figuras, hay sombras de Jesucristo. Vamos a estudiar algunas, no vamos a estudiar todas porque no nos alcanzaría el tiempo, hermanos, pero vamos a estudiar algunas de ellas para que veamos realmente esto. El Cordero sustituto de Isaac. ¿Será sombra, será figura de la vida de Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Vamos a tener una breve lectura, vamos a leer para que podamos entender por qué decimos que es una figura de la vida de Jesucristo. Y le voy a pedir a nuestro hermano, a ver, ¿quién está ahí? Una hermana, vamos a pedir a alguna hermana, ¿sí? Nuestra hermana Nil, que me ayude que me ayude con esa lectura, por favor. Sí, hermano. Figuras o símbolos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Génesis 22, del 1 al 19, el Cordero sustituto de Isaac. Entonces Isaac le dijo a su papá, Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron. ¿Movió la diapositiva? Sí, hermano, perdón, se movió la presentación. Una disculpa. Sí, dice. Ok, construyeron el altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Gracias, hermano Nelly. Aquí tengo subrayada el último versículo, hermanos. Dice que luego Abraham, dice, levantó la mirada, dice, vio un cordero, dice, que está enredado por los cuernos, lo agarró, dice, y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Yo les vuelvo a preguntar, después de esta lectura que tuvimos, hermanos, ¿creemos que probablemente esta sea una figura o una sombra de lo que iba a ser la vida de Jesucristo? Y si es así, ¿por qué lo creemos, hermanos? Vamos a preguntarle a algún hermano. A nuestro hermano Javier, si está por ahí. ¿Está por ahí nuestro hermano Javier? Sí, dígame, lo que pasa es que apenas estoy agarrándolo un poquito con esta computadora ahora, hermano. Ok, no te preocupes. Hermano Javier pregunta, ¿creemos que este relato de el sacrificio de Isaac y el cordero que vino a reemplazar a Isaac sea una figura de la vida de Jesucristo? Si es así, ¿por qué creemos esto? Y si no, ¿por qué también? Sí, hermano, porque nosotros hoy en día vemos este sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, hermano. Ok, muy bien. Dice el hermano Javier, porque el Señor se sacrificó por nosotros. Muy bien. Vamos a preguntarle a tu hermano, a una hermana le vamos a preguntar, a nuestra hermana Lili.
Vale, lista por ahí. Sí, hermano. Sí, hermana. ¿Por qué, hermana? Por amor a nosotros, Él se sacrificó. Por amor a nosotros Él se sacrificó, dice la hermana. Él murió en lugar de nosotros, ¿verdad, hermana? Sí, Muy bien, entonces, efectivamente, hermanos. Ahí perdí el sonido. El relato de, este relato de el sacrificio de Isaac y el cordero que vino a sustituir a Isaac, es una figura, es una sombra de lo que iba a ser la vida de Jesucristo, hermanos. Muchos eruditos bíblicos, muchos exégetas ven en ello una sombra, hermanos. Una disculpa ahí, creo que me salí de la presentación. No, tenía algunos temas con el internet. Un minuto, hermanos, ahorita regreso. Pero comentando el relato, hermanos, efectivamente es una sombra de lo que era la vida o lo que iba a ser la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, en este texto que estamos viendo en pantalla, sí lo pueden ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. ¿Qué dice aquí Pedro? Pues lo que comentaban los hermanos, ¿verdad? Ahí el hermano Javier, el hermano Elí. Dice Pedro, dice, Dios los rescató a ustedes, dice, de la vida sin sentido que llevaban antes. Y así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes, dice, saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado, dice, con algo pasajero como el oro o la plata. ¿Con qué pagó el Señor nuestra libertad? ¿Con qué nos rescató? ¿Quién vino a rescatarnos y quién murió en lugar de nosotros? Aquí lo dice Pedro, versículo 19, sino nuestro rescate, dice, fue pagado con la sangre preciosa de Cristo, quien es, dice, como un cordero perfecto y sin mancha. Como aquel cordero que fue ofrecido en lugar de Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a su único hijo. Entonces el sacrificio de el sacrificio de Isaac y el cordero que vino a sustituir a Isaac es una figura de lo que iba a ser la vida de Jesucristo. Y así podemos seguirnos, hermanos. Les recomiendo que lean estos textos que pongo aquí, ahí en Juan, Hechos y el libro de Apocalipsis, respecto a la figura de Jesucristo como el cordero que trae salvación a la humanidad. Y así hay muchos textos, muchos en toda la Biblia, desde el libro de Génesis, pasando por casi todos los libros del Antiguo Testamento, hay figuras del Señor Jesucristo. Otra figura muy conocida ahí en Génesis, la vida de José, hermanos. La vida de José, hermanos, eso lo voy a comentar brevemente. Muchos estudiosos bíblicos dicen que José es uno de los personajes bíblicos cuya vida se asemeja muchísimo a la vida del Señor Jesucristo. Probablemente es el personaje que más se asemeja a la vida que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón? Hay muchas razones, hermanos, pero vamos a comentar brevemente aquí algunas. Aquí tengo puesto una tablita como que comparativa para que veamos. Pues el hecho de que, pues, ¿qué pasó con José? Si todos conocemos la historia de José el soñador, ¿qué hicieron sus hermanos con él? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Lo vendieron por 30 piezas. lo vendieron. Lo vendieron, efectivamente. Era tanto el odio que sentían por él, la envidia que sentían por él, el desprecio que sentían por él, que terminaron vendiendo. ¿Qué hicieron los judíos con Jesús, hermanos? Lo traicionaron, ¿verdad? Ya lo traicionaron, lo Judas vendieron. terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata, al igual al que vendieron a José. Hay similitudes entre la vida de uno y otro. Fueron traicionados, fueron vendidos, fueron tentados. José, estando en Egipto, fue tentado, ¿sí? Pero él pasó exitosamente la prueba. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Al ser tentado José y pues no caer en la tentación, pues es arrestado y es puesto junto con dos criminales. El Señor Jesucristo, por el castigo que él recibió al ser crucificado, fue crucificado, según los relatos históricos de los evangelios, entre dos criminales. De esos dos criminales con José,
un panadero y otro un copero, pues uno vivió y el otro murió, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los criminales al lado del Señor Jesucristo? Uno le recriminó, uno los despreció, y el otro, ¿qué hizo? El otro se arrepintió, ¿verdad? ¿No es? Tanto que es así que el Señor Jesucristo le dice, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Similitudes entre la vida de Jesucristo, más similitudes aquí, lo comentamos brevemente, el hecho de que él al final pues perdonó a sus hermanos. Jesucristo muriendo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos, hermanos, José, a través de él, Dios alimentó a su pueblo, dio salvación a su pueblo, liberó a su pueblo. A través de Jesucristo, Dios nos alimenta a nosotros, Él es el pan de la vida y Él nos ha dado salvación. Entonces, pregunta, hermanos, con todo esto, Mesías ben José, es decir, José, ¿será una figura, una sombra de lo que iba a ser la vida de Jesucristo, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Hay muchas similitudes, hermanos. Es una sombra de lo que iba a ser la vida física del verbo hecho carne. Y así podemos seguirnos, hermanos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Veo que por ahí algunos están durmiendo. Entonces, vamos a seguir, hermanos, con el tema. Hay muchas figuras, hermanos, muchos símbolos de lo que es, de que hablan acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Veíamos la clase pasada, el yo soy, hermanos, cuando él le responde a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Él hace referencia al texto ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14. La Pascua es otra figura, otra sombra del Señor Jesucristo, el Cordero sacrificial, el Cordero perfecto, sin mancha, que se sacrificaba en las festividades judías. Pablo más adelante dice que Cristo, nuestra Pascua, dice, ya fue sacrificada por cada uno de nosotros. El agua de la vida, el pan del cielo, el maná. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy, dice, el pan de vida. No como nuestros padres se comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de mí, dice, no tendrá hambre, no tendrás, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. El agua que se le dio a los judíos y el pan que se le dio a los judíos para su sustento era una figura de lo que iba a ser el Salvador de la humanidad. Cuando David ahí en los Salmos habla de aquel, cuando él dice que no permitirás, dice, que tu santo vea corrupción, no dejarás, dice mi alma en el Seol, no dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Está hablando de él mismo? Lo aclara el apóstol Pedro en Hechos, ¿verdad? Dice que no estaba hablando de él, porque dice la tumba de David, pues ya sabemos dónde está. Y está hasta hoy en estos días sabemos dónde está la tumba de David. ¿De quién está hablando? Es una figura, es un símbolo de lo que iba a ser la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Isaías habla de aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que fue molido por nuestras rebeliones, hermanos, ¿de quién está hablando, hermanos? De Cristo. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Ahí lo recuerdan los apóstoles ahí, bueno, específicamente el texto que tengo puesto aquí, habla de Felipe y el eunuco. Cuando el eunuco está leyendo el texto, ¿qué texto está leyendo? Pues justamente ese texto, el libro de Isaías, de aquel, dice, perdón, que por nuestras rebeliones, dice, por nuestras transgresiones, por muerte. Y él le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de quién? Ya Felipe le explica, le habla del Nuevo Testamento, hermanos, de las buenas nuevas. Ahí se me por otra vez la presentación, disculpen. Volvemos otra vez. Un minuto. Ok, creo que ya estamos ahí. ¿Pueden ver mi presentación? Muy bien. El nuevo pacto, hermanos. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Les recomiendo con calma lo lean en sus casas, donde habla del nuevo pacto que Dios iba a establecer con el pueblo, ¿sí? Y con aquellas otras naciones que no pertenecían al pueblo de Israel, el cual se reafirma ahí en el Nuevo Testamento. En Mateo, hermanos,
Cuando habla el Señor Jesucristo, dice, habla ahí, establece la cena, dice, esta es la sangre, dice, del nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada. Y posteriormente en Hebreos, hermanos, el autor a los Hebreos, hermanos, también habla con respecto al nuevo pacto que fue hecho a través del sacrificio de Jesucristo. Este es muy interesante, hermanos, porque con esto cerramos el último libro de la Biblia. Vamos a leerlo porque la verdad es que es bastante interesante. Vamos a hacer esta comparación. Y ya ustedes en sus casas ahí, con calma, pueden ir estudiando y pueden ir leyendo más a fondo. Vamos a leer Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3 y posteriormente segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 7 al 11. Voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude primero a leer Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3 y posteriormente segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 7 al 11. Hermano. Malaquías 4, del 1 al 3, dice, Sí, por favor. porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sí, hermano, muchas gracias. Ahora, si me puedes ayudarme a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al 11. Y lo que leí aquí el hermano dice, eh, lo comento brevemente, dice el versículo 2, vosotros, dice, los que teméis mi nombre, dice, nacerá, dice, el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salvación, y saldréis y saltaréis, dice, como becerros de la manada, la venida del sol de justicia. Pero, ¿qué venida? Ahorita vamos a verlo más a fondo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al 11. Adelante, hermano. Ok, segunda de Pedro 3, 7 al 11 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gracias, hermano Adolfo. Si comparamos los dos textos, hermanos, vemos que hay pues, bastantes similitudes, hermanos. Entonces, por eso decimos, hermanos, que desde el primer libro, que es el libro de Génesis, pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, hasta el último libro, que es el libro de Malaquías, todos los libros, hermanos, o casi todos los libros, hacen referencia, o tienen figuras, o tienen símbolos, o tienen sombras de lo que iba a ser la venida del Señor Jesucristo, su obra, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y también, posteriormente, su segunda venida, hermanos. Entonces, ya para concluir y cerrando el tema, hermanos, la obra y muerte, es decir, toda la vida de Jesucristo, el Evangelio en el cual nosotros creemos, tiene su cumplimiento en las Sagradas Escrituras.
Hay varios textos, pero vamos a leer nada más algunos. Dice, uno de ellos es este, dice Lucas capítulo 14, del 17 al 21, donde dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Dice, habiendo abierto el libro, ahí el lugar donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice, después de que lee este texto del profeta Isaías, esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando él inicia su ministerio, hermanos, inicia la predicación, empieza a predicar acerca del reino de los cielos. Eso es el cumplimiento de las escrituras. Su vida, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, sepultura y resurrección, es el cumplimiento de la antigua ley, hermanos. Y otro texto también que por ahí, cuando le preguntan que si él ha venido a abolir la ley, ¿y qué es lo que él responde? Dice, yo no he venido a abolir, he venido a cumplir, dice, a cumplir la ley y los profetas. Otro texto, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, dice, el evangelio, dice, ya estamos hablando de la nueva ley, del nuevo pacto, el evangelio el cual nosotros creemos, hermanos. El evangelio que os he predicado, dice, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice, fíjense cómo dice Pablo, yo les enseño, dice, lo que asimismo yo recibí. Y fíjense cómo dice, es interesante cómo lo dice, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Y qué escrituras? ¿De qué escrituras está hablando Pablo? Las escrituras que ya conocían sus oyentes, la antigua ley que ellos conocían. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y fue sepultado, dice, y resucitó al tercer día conforme a qué, hermanos? Conforme a las escrituras. Entonces, la vida de Cristo, hermanos, el evangelio en el cual nosotros creemos, que es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es el cumplimiento de las sagradas escrituras. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos sabios, hemos de considerar el estudio de las escrituras, viejas y nuevas, hermanos, como nuestro fundamento, como lo que necesitamos, hermanos, para conocer más de Jesucristo, poder conocer quién era Jesucristo, cómo vivió Jesucristo y qué espera Jesucristo de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Dice, recuerda que desde niño, le dice a Timoteo, dice, conoces las sagradas escrituras. Aquí tengo puesto una pequeña referencia. ¿Qué escrituras conocía Timoteo desde niño? Desde que los niños judíos, ¿en qué escrituras eran instruidos? Todavía no estaba completa la imagen que veíamos en su momento. Todavía no existían los evangelios. Todavía no existían las cartas de Pablo. Entonces, ¿en qué escritura eran instruidos? En la antigua o vieja ley. Dice, desde niño conoce las sagradas escrituras, dice que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, ahora sí, toda la escritura, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la vieja y la nueva ley, dice, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para cumplir de Dios, dice, esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, hermanos. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, que estudiemos, que constantemente estemos estudiando, repasando la escritura? Pues no para que presumamos de mucho conocimiento, ¿verdad? Sino para que vivamos de acuerdo a cómo vivió Jesucristo. Tengamos o aspiremos, nuestra meta sea vivir y ser como era Jesucristo. ¿De qué nos sirve saber todos los libros, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, citar textualmente las citas, hacer una exégesis profunda de las escrituras, si no vivimos, si no aplicamos en nuestra vida todo lo que sabemos, hermanos? Es en vano.
Es en vano. Tristemente, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, tiene un conocimiento muy extenso, pero su carácter, su manera de ser, su forma de tratar a los demás, no refleja nada de su conocimiento. Es triste decirlo, pero es una realidad, hermanos, que a veces vemos, contemplamos, y eso no debe de ser así. Mientras más sepamos, hermanos, más debemos asemejarnos, más debemos ser como fue Jesucristo y como vivió Jesucristo. Sí, verdaderamente reflejamos, hermanos, que las escrituras están obrando en nosotros. Ese es el propósito de las escrituras. Antiguo y nuevo pacto, hermanos, es preparar al hombre. Y cuando dice hombre, la palabra andros, que te dicen en el griego original, es ser humano, hombre y mujer. Preparar a los hombres y mujeres de Dios para que estén capacitados y completamente preparados. ¿Para qué? Para hacer toda clase de bien. Para ser personas, ser seres humanos, ser hijos de Dios en los que la luz de Dios alumbre y podamos mostrar a Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Con esto terminamos. Les agradezco a todos su tiempo, hermanos. Si tenemos algún comentario, pues damos lugar a los comentarios o preguntas que tengamos la noche de hoy. Que el Señor los bendiga.